Darth Maul fue un Zabrak datomiriano y Lord Sith que vivió durante los últimos años de la República Galáctica y en los años previos a la Guerra Civil Galáctica. Maul nació de la madre Talzin y se crió como un hermano de la noche en Datomir, antes de ser tomado por Darth Sidious como su aprendiz. Maul aprendió el arte del combate con sables láser y tomó una hoja doble de sable láser como sable de luz personal, convirtiéndose en un arma para ser utilizada en contra de la Orden Jedi. Durante la invasión de Naboo por parte de la Federación de Comercio, que Palpatine había orquestado como parte de una trama Sith para hacerse cargo de la República y destruir a la Orden Jedi, Maul fue enviado a localizar a la reina Padmé Amidala, que había escapado de la custodia de la Federación y cuya captura era vital para los planes de invasión de Palpatine. Maul la localizó en Tatooine, donde luchó contra el maestro Jedi Qui-Gon Jinn, revelándose los Sith a los Jedi por primera vez en un milenio. Después de que la reina y los Jedi volvieran a Naboo para hacer frente a la invasión, Maul una vez más se enfrentó a Jinn, así como a Obi-Wan Kenobi, en combate. El Lord Sith mató a Jinn, pero Kenobi fue capaz de derrotar a Maul, cortándolo por la mitad. Maul cayó en el pozo de un reactor aparentemente interminable. Tanto los Jedi como los Sith creían que Maul había perecido en Naboo, pero este sobrevivió y se exilió en el borde exterior. Allí, obtuvo un conjunto de patas cibernéticas en forma de araña, lo que le permitió caminar de nuevo, pero su exilio en Loto Menor le volvió loco con pensamientos de venganza y vergüenza por lo que había sucedido en Naboo. Durante las guerras clon, fue localizado por su hermano, Savage Opress, y llevado ante la madre Talzin, que le dio unas nuevas piernas robóticas y restauró su mente. Maul se declaró a sí mismo y a Opress como los verdaderos señores de los Sith, y se dispuso a buscar venganza contra Kenobi y destruir a Sidious. Como parte de su trama, Maul creó un ejército repleto de criminales conocido como la Sombra Colectiva. Esa alianza incluía a la Guardia de la Muerte, un grupo extindido del planeta Mandalore. Juntos, Maul y sus fuerzas tomaron el control de Mandalore. Maul mató al líder de la Guardia de la Muerte, Pre Vizsla, convirtiéndose en su nuevo líder. Y tomó el sable oscuro de Vizsla para sí mismo. Con ese sable asesinó a la duquesa Satine Kryze, una amiga cercana de Kenobi y cuya muerte fue parte de la necesidad de venganza de Maul. Maul fue capturado poco después por Darth Sidious, que mató a Opress y tomó a Maul bajo su custodia con la esperanza de usarlo para llegar hasta la madre Talzin. Maul escapó de su cautiverio y se reagrupó con sus fuerzas en Zambar, muchas de las cuales fueron asesinadas durante un ataque separatista destinado a obligar a Maul a ponerse en contacto con Talzin. Bajo las órdenes de Talzin, Maul atrajo a Dooku y a Grievous hasta una batalla en Ord-Mantell, donde él y sus fuerzas capturaron a los dos líderes separatistas. Dooku se unió brevemente a Maul, y los dos se enfrentaron a un ataque de la República dirigido por los Jedi. Sabiendo que Dooku solamente estaba fingiendo su lealtad, Maul llevó a Lord Sith a Datomir, donde Talzin tomó el control del cuerpo de Dooku. Maul y su madre lucharon contra Sidious y Grievous en un duelo con sables de luz, y, a pesar de que fue brevemente capaz de volver a su forma física, Talzin sacrificó su vida para que Maul pudiera escapar. La Sombra Colectiva fue destrozada por los ataques separatistas, lo que eliminó la base del poder de Maul. Sidious tuvo éxito en destruir a los Jedi en acabar la guerra, y transformó la República Galáctica en el Imperio Galáctico, proclamándose a sí mismo emperador. Durante el reinado del Imperio, Maul vagó por el planeta ancestral de los Sith llamado Malachor, después de que su nave colisionara con el planeta, esperando desbloquear la superarma que había en el corazón de un templo Sith. Maul esperaba usar el templo para destruir a Sidious y a su aprendiz, Darth Vader, a quien Maul veía como todo lo que él habría podido ser. El plan de Maul fue frustrado por Ahsoka Tano y dos Jedi, Kanan Jarrus y Ezra Bridger, al último de los cuales Maul trató de corromper convirtiéndolo en su aprendiz. Más adelante, Maul secuestró a los compañeros rebeldes de Kanan y Ezra. Usando un holocron Sith y el holocron Jedi de Kanan, Maul averiguó que su antiguo rival, Obi-Wan Kenobi, seguía vivo. Los esfuerzos de Maul por reclutar a Ezra como su aprendiz, fracasaron cuando el joven rechazó abandonar a sus amigos tras una escaramuza en Datomir. Esperando albergar esperanza y un propósito, Maul localizó a Kenobi en el planeta desértico Tatooine. Tras un duelo, Maul terminó siendo asesinado por Kenobi, acabando su sed de venganza, y encontrando una sensación de paz en el conocimiento de que el final de los Sith estaba cerca. Contenido: mostrar biografía, vida temprana, infancia. Sidious me prometió ser su mano derecha, pero sin embargo me robó lo que era más querido para mí, mi propia carne y sangre. Mi hijo.
Talcin cuenta cómo Maul se convirtió en el aprendiz de Darth Sidious. Fuente Young Darth Maul Sidious.png. El joven Maul conoce a Darth Sidious. Darth Maul nació de la madre Talcin en Dathomir. Como Zabrak dathomiriano, se convirtió en hermano de la noche y además, tuvo dos hermanos de sangre, Feral y Savage Opress. Antes de su primer cumpleaños, Talcin implantó a Maul y a su hermano Opress sus primeros tatuajes. Cuando Maul era un niño, la madre Talcin se convirtió en una aliada de Darth Sidious, el señor oscuro de los Sith, y los dos intercambiaron sabiduría y poder. Sidious finalmente abandonó a Talcin, a pesar de la promesa de hacerla su aprendiz, y en su lugar tomó a Maul en cuanto se dio cuenta del potencial del niño. Una vez bajo la tutela de Sidious, Maul comenzó a entrenar como su aprendiz Sith. Durante años, Maul fue entrenado para convertirse en un arma de los Sith. Se convirtió en un guerrero acrobático, capacitado para ser implacable contra sus enemigos, y aprendió a utilizar un sable de luz de doble hoja. Su entrenamiento hizo que Maul desarrollara un profundo sentimiento de venganza contra la Orden Jedi, que había derrotado a los Sith un milenio antes. Con su maestro, Maul esperaba destruir a los Jedi y restaurar el poder galáctico en manos de los Sith. La invasión de Naboo. Por fin nos revelaremos a los Jedi. Por fin podremos vengarnos. Darth Maul. Después de años de anhelo de venganza contra los Jedi, Maul se convirtió en parte del plan de su maestro para hacerse cargo de la República Galáctica y destruir a los Jedi. Darth Sidious, que era en secreto el senador Palpatine de Naboo, conspiró con la Federación de Comercio para invadir su planeta como represalia por la imposición de rutas comerciales en los sistemas estelares periféricos de la República. La Federación lanzó un bloqueo sobre Naboo, y preparó a su ejército droide. El canciller supremo Finis Valorum, a quien Palpatine pretendía reemplazar utilizando con fines políticos la invasión, envió a los caballeros Jedi Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi a resolver la situación, pero la Federación trató de matar a los dos Jedi, obligando a Jinn y a Obi-Wan a ir hasta la superficie de Naboo. Cuando estuvieron allí, comenzó la invasión del planeta, por lo que los Jedi rescataron a la reina Padmé Amidala y escaparon de Naboo con ella. SW1, Desert Duel. Maul combate a Qui-Gon Jinn en Tatooine. Debido a que Amidala era necesaria para sus planes, puesto que tenía que firmar un tratado que legitimara la ocupación ilegal de Naboo, Sidious envió a Maul a encontrar a la reina y a los Jedi. Maul rastreó una llamada de auxilio de Sio Bible, el gobernador de Naboo, que recibió la reina Amidala en Tatooine. Con la aprobación de su maestro, Maul viajó a Tatooine para localizar a la reina, y descubrió su nave justo antes de que ella se marchara del planeta gracias a unos droides sonda. Entonces, Maul se movió a través de las dunas de arena de Tatooine en su vehículo personal hasta la nave de la reina. Sin embargo, allí se encontró con Qui-Gon Jinn, uno de los caballeros Jedi que estaba tratando de proteger a la reina, y a un joven llamado Anakin Skywalker, de quien Maul sintió que tenía una conexión inusualmente potente con la fuerza. Sin embargo, el Lord Sith atacó a Qui-Gon Jinn, y ambos entablaron un combate con sables de luz. El Jedi ordenó a Anakin que entrara en la nave y dijera al piloto que despegara. Su duelo fue corto pero intenso, y Maul usó toda su agilidad y aterradora ferocidad para cansar a Jinn. Cuando Jinn había sucumbido al poder y la furia de Maul y Maul estaba buscando de terminar con el Jedi, la nave de la reina llegó al rescate y Jinn saltó a bordo, dejando al Lord Sith lleno de ira en la arena. Aunque Jinn y la reina fueron capaces de escapar, los Sith se habían revelado a sí mismos a los Jedi por primera vez en un milenio, y la Orden Jedi comenzó a preguntarse cómo los Sith podían haber regresado después de tantos siglos. A pesar de su derrota, Maul aprovechó lo que había logrado y se dejó ser más consumido por la oscuridad y el odio. Lo que no sabía Maul era que Skywalker, el chico joven que estaba destinado a ser el elegido, un día destruiría a los Jedi y se convertiría en un Lord Sith él mismo. Cuando los Jedi y la reina escaparon, se dirigieron a Coruscant, donde Sidious, como Palpatine, manipuló a Amidala para que pidiera una moción de censura contra el canciller Valorum, lo que provocó unas elecciones en las que Palpatine era uno de los favoritos para ganar y hacerse cargo de la República. Maul, por su parte, volvió a Naboo, donde Amidala y los Jedi también volvieron con el fin de luchar contra las fuerzas de ocupación de la Federación. Los Naboo, junto con los Gungans que vivían bajo las aguas del planeta, condujeron al ejército de la Federación lejos de la capital de Naboo, Teed. Aprovechando la batalla como distracción, la reina y los Jedi lucharon por recuperar el control de la ciudad. Kenobi Maul Clash.png. Maul pelea contra Obi-Wan Kenobi. La batalla por la capital llegó al Palacio Real, donde Maul estaba esperando a Jinn y a Obi-Wan.
El Lord Sid luchó contra los Jedi en el hangar del palacio, justo antes de entrar en el complejo de un generador. El duelo tuvo lugar a lo largo de varios compartimientos delimitados por escudos de rayos intermitentes, con Mutilar dominando el duelo. En un momento dado, Maul logró separar a los Jedi al noquear Kenobi, y Kenobi fue incapaz de alcanzar de nuevo a Maul y a Jin debido a que los escudos de rayos se interpusieron en su camino. Aprovechando la separación de sus enemigos, Maul luchó en solitario contra Jin y finalmente clavó su sable de luz a través del estómago del maestro Jedi, hiriéndolo de muerte. Cuando Kenobi finalmente alcanzó a Maul, ambos se enfrascaron en una furiosa pelea, con Kenobi lleno de rabia y dolor por la muerte de su maestro y amigo. Aunque Kenobi logró cortar el sable de luz de doble hoja de Maul por la mitad, dejando al Lord Sid con una sola hoja, Maul fue capaz de desarmar a Kenobi y empujarle hasta el borde del gran pozo de un reactor, quedando el joven Jedi colgando de él. Sin embargo, mientras Maul intentaba hacer que el joven Jedi cayera hacia su muerte, Kenobi logró calmarse y usó la fuerza para atraer el sable de luz de Jin hasta su mano. En un instante, Kenobi blandió el sable a través del torso de Maul, cortándolo por la mitad y haciéndole caer por el pozo. Exilio en el borde exterior. Aunque los Jedi Sidious creían que Maul había perecido en Naboo, el Lord Sid logró sobrevivir. Se exilió al borde exterior, y fue reemplazado como aprendiz de Sidious por el Conde Dooku, un Jedi caído que tomó el nombre de Darth Tyrannus. Después de que su cuerpo hubiera sido cortado por la mitad por Obi-Wan Kenobi, a través de su odio y su voluntad de vivir, Maul usó la fuerza para agarrarse a una caja que también estaba cayendo por el pozo del reactor al que le había tirado Kenobi. A continuación, cayó sobre un contenedor de basura. Desde allí, el cuerpo destrozado de Maul fue transportado hasta un vertedero en Loto Menor. Maul vivió en las entrañas del planeta y reemplazó sus piernas por un aparato de 6 patas que le permitió caminar de nuevo. Durante su exilio, hizo un trato con una criatura con forma de serpiente llamada Morley, que accedió a llevar comida a Maul a cambio de sus obras. Con los años, Maul enloqueció de rabia y desesperación, con pensamientos de venganza contra Kenobi. Durante esos años, Anakin Skywalker alteró un droide de entrenamiento mientras practicaba el combate con sables de luz en el templo Jedi, dándole la apariencia de Darth Maul. Guerras Clon rescatado por su hermano, vive en el borde exterior, en el exilio. Talcin desvela a Opress que Maul sobrevivió. Fuente. La madre Talcin, sin embargo, sabía que Maul había sobrevivido. Durante las guerras clon, Talcin le dijo a su hermano Savage Opress, que al anterior Lord Sid podía ser encontrado el borde exterior. Para ello Talcin dio a Opress un talismán que le ayudaría a encontrar a Maul, y Opress se dispuso a localizar a su hermano. Opress llegó a Loto Menor y descubrió que su loco hermano vivía allí, aunque Maul ya no sabía quién era Opress, y apenas era consciente de su propia identidad. Todo lo que quedaba de él era su sed de venganza contra los Jedi. Creyendo que Morley había corrompido a su hermano y lo enloqueció, Opress mató al Anaconda Ni, para restaurar los recuerdos de Maul, lo llevó a Dathomir, donde la madre Talcin reparó la mente de Maul y le dio un par de piernas cibernéticas a través de un encantamiento, usando partes de los droides separatistas destruidos durante la batalla de Dathomir. Resurgimiento en la galaxia. Maul. Solo hay una manera de seguir adelante, mi manera. Savage Opress. Hermano, compartamos nuestra fuerza. No es necesario competir entre nosotros, Maul. Siempre hay 2, hermano, un maestro y un aprendiz. Y tú eres el aprendiz. Darth Maul y Savage Opress. Maul's Kenobi Revenge.jpg. Maul y Kenobi combaten por primera vez en más de una década. Con su mente restaurada, Maul se dispuso a buscar venganza contra Obi-Wan Kenobi por haberlo derrotado en Naboo, y condujo al ahora miembro del Alto Consejo Jedi hasta Raidonia mediante el asesinato de civiles. Maul y Opress capturaron a Kenobi y lo llevaron hasta su nave, pero el Jedi fue rescatado por Asajj Ventress, la antigua aprendiz del Conde Dooku y bruja de Dathomir que instruyó en una ocasión a Opress. Kenobi y Maul se enzarzaron en un duelo de sables de luz por primera vez en más de una década, y Maul intentó provocar la ira de Kenobi hablando de cómo mató a Qui-Gon Jinn. Kenobi se enfureció brevemente como resultado, y finalmente él y Ventress escaparon de la nave. Aunque Kenobi había escapado, Maul sabía que los Jedi pronto comenzarían a perseguirlo, lo que permitiría a Maul tener más ocasiones para cumplir su venganza. Los hermanos pronto comenzaron a actuar por toda la galaxia, lo que les llevó a una estación bancaria del sistema Key-Block. Después de derrotar a los guardias de la estación, los hermanos descubrieron una caja fuerte repleta de créditos. Allí Maul demostró su superioridad sobre su hermano desarmándolo, ganando así el respeto de este último.
A partir de ese punto, Maul se refirió a sí mismo como maestro de Opress, aplicando sobre él mismo la tradicional regla de 2 de los Sith. Duelo en Floor Revival. Maul se bate en duelo con Kenobi mientras Opress lucha contra Adi Gallia en Floor. Después de robar los créditos de la estación espacial, los hermanos viajaron a Floor, donde sobornaron a un grupo de piratas para que se unieran a ellos. Aunque algunos se unieron, otros cuestionaron los motivos de Maul y Opress y murieron como resultado. Hondo Ohnaka, el líder de los piratas, se vio obligado a ver cómo parte de sus hombres se unía a Maul. Con el tiempo, los hermanos se enfrentaron a Kenobi y Adi Gallia, una compañera de Obi-Wan y miembro del Alto Consejo Jedi, que los siguieron hasta allí. Después de un duelo que supuso la muerte de Gallia, Kenobi atrajo a los hermanos hasta la base de los piratas, donde continuaron su duelo en un pasillo aislado. Sin embargo, cuando Kenobi cortó el brazo de Opress, Maul supo que estaban siendo superados y ordenó la retirada. También descubrió que todas las fuerzas de Ohnaka se habían reconciliado y estaban unidas de nuevo, de modo que los piratas contratados por Maul se habían vuelto contra él. Los hermanos escaparon rápidamente, aunque la huida costó a Maul sus piernas artificiales. Más tarde se escaparon de su propia nave después de que uno de los piratas de Ohnaka la golpeara con munición de un lanzacohetes. Debido a esto, los Jedi creyeron que Maul y Opress habían muerto en su nave, aunque Kenobi sospechaba lo contrario. Construyendo la sombra colectiva. Pre-Vizsla. Pensé que solo podía haber 2 Sith. Un maestro y un aprendiz. Maul. Somos hermanos. Los verdaderos señores de los Sith. Pre-Vizsla y Darth Maul Fuente. Maul y Savage Opress lograron escapar de Floor, a pesar de que con el tiempo perdieron el conocimiento por falta de oxígeno en su cápsula de escape. Mientras flotaban sin rumbo fijo por el espacio, fueron descubiertos inconscientes y medio vivos por la Guardia de la Muerte, un grupo mandaloriano dirigido por el ex-gobernador Pre-Vizsla. Al descubrir el sable de luz de Maul, Vizsla decidió no matar a los hermanos tal como su lugarteniente, Bo-Katan Kryze, deseaba. Vizsla creyó que si Maul y Opress eran enemigos de los Jedi, eran sus amigos. Entonces, Vizsla y sus hombres regresaron a su base en Zambar, llevándose a Maul y Opress con ellos. En Zambar, varios droides médicos curaron las heridas de Maul y sustituyeron las piernas que había recibido de la madre Talzin por un par de piernas mecánicas humanas, que le devolvieron a su altura anterior. Al despertar, Maul estaba aturdido y solo intentó reaccionar cuando vio a Opress todavía inconsciente junto a él, mientras los droides equipaban a su hermano herido con un brazo mecánico. Vizsla y Bo-Katan entraron y empezaron a interrogar a Maul, amenazando con matar a Opress si Maul se negaba a responder. Maul reveló que eran Lores Sith, lo que condujo inmediatamente a Vizsla a interrogar a Maul sobre sus vínculos con el conde Dooku. Maul declaró airadamente que él y Opress no servían a nadie y que eran hermanos, los verdaderos señores de los Sith. Satisfecho, Vizsla le preguntó por sus intenciones, y Maul reveló que sus planes eran buscar poder e influencia para obtener su venganza sobre los Jedi. También informó a los mandalorianos de que el Jedi responsable de sus problemas era Obi-Wan Kenobi. Después de haberse enfrentado a Kenobi antes, y sabiendo que el maestro Jedi era un amigo cercano de su mayor enemiga, la duquesa mandaloriana Satine Kryze, Vizsla ordenó a los droides que completasen sus curas. Maul tortures Bo-Katan eminence.png. Maul demuestra su poder asfixiando a Bo-Katan. Maul más tarde fue llevado a la tienda de campaña de Vizsla, donde este se reveló como un miembro de la Guardia de la Muerte, que pretendía restaurar la verdadera naturaleza guerrera de los mandalorianos, que había sido rechazada por los pacifistas que gobernaban Mandalore. Vizsla también informó a Maul del exilio para él y sus guerreros después de no haber podido derribar al gobierno mandaloriano, y reflexionó acerca del responsable de su exilio, Kenobi. Al darse cuenta de que poseían un objetivo común y un enemigo común, Maul propuso una alianza entre los hermanos y Guardia de la Muerte, alegando que era la voluntad de la fuerza. Bo-Katan lo rechazó, diciendo que la última vez que se habían aliado con un Sith, este les había traicionado. Bo-Katan también denigró a los Sith por ser más débiles de lo que ellos afirmaban, en contraposición a los Jedi. Maul usó la fuerza para ahogarla y, mientras los demás mandalorianos apuntaban sus armas hacia él, Maul afirmó que, gracias a su alianza, Mandalore sería suyo, y obtendrían su venganza contra Kenobi y Dooku. A continuación, soltó a Bo-Katan, y Vizsla lo envió a ver a Opress mientras los mandalorianos votaban si aceptar o no una alianza. Cuando Opress salió de su coma, procedió a destruir a los droides médicos con su nuevo brazo mecánico mientras Maul le observaba. Como Opress se puso nervioso, Maul decidió calmarlo y le informó de con quién estaban.
Insistió en que los mandalorianos serían mucho más útiles para sus planes de lo que los piratas lo hubieran podido ser, debido a que los mandalorianos tenían honor. Mientras que Opress consideró eso como una debilidad, Maul declaró que sus planes estarían mejor desarrollados por ellos y, una vez hubieran recuperado Mandalore, utilizarían sus recursos para perseguir sus propios fines, con la Guardia de la Muerte bajo su mando. Entonces Vizsla llegó y anunció que su alianza había sido aceptada por la Guardia de la Muerte. Maul convenció a Opre Vizsla de que necesitaban reclutar al Sol Negro para poder construir un ejército. Así pues, se dirigieron a Mustafar para reclutar a los miembros del Sol Negro bajo sus filas. A su llegada, los líderes del Sol Negro se burlaron de ellos, aunque al final uno de sus líderes terminó uniéndose a Maul después de que Opress decapitara a los demás líderes del Sol Negro ante él. Al regresar a su campamento en Zambar, los Pizques también declararon su lealtad a los hermanos Sith. Shadow Leaders Eminence. Maul, Opress y Vizsla. Líderes de la sombra colectiva. A continuación, la alianza viajó a Naruta para convencer al Gran Consejo Ud de que se uniera a su grupo. Los hermanos Sith y la Guardia de la Muerte fueron recibidos inicialmente con una negativa, y varios cazarrecompensas como Suji, Embo, Dengar y Lachrachi comenzaron a atacarlos. La alianza se retiró y luego lanzó un ataque, matando a casi todo el mundo. Después de derrotar a los cazarrecompensas y a los guardias, Bo-Katan y sus fuerzas capturaron a Oruba el Ut. Después de que el Ud solo informara de que había más Uds en el palacio de Jabba en Tatooine, Opress mató a Oruba bajo las órdenes de Maul, dando lugar a Jabba a declarar su lealtad y la de los Ut a los hermanos Sith. Conquista de Mandalore. El golpe. Utilizaré mi ejército de señores del crimen para atacar diferentes objetivos en todo Sundari, y sembrar el caos para socavar el gobierno de la duquesa. Nuestros gángsters la harán parecer demasiado débil como para mantener el control. Entonces tú y tu Guardia de la Muerte nos capturaréis, logrando el orden que el débil gobierno de Satine no pudo conseguir. Darth Maul a Vizsla. Ahora, con un ejército bajo su mando, Maul y la sombra colectiva planearon derrocar al gobierno de la duquesa Satine en Mandalore. Su objetivo era hacer que los duquesa pareciese débil mediante el envío de criminales de la sombra colectiva a atacar la capital del planeta, Sundari, momento en el cual la Guardia de la Muerte llegaría para expulsarlos. Maul también anticipó que Vizsla y Bo-Katan lo traicionarían, un acto que contó como parte de su propio plan. Después de que la Guardia de la Muerte arrestara a los criminales, las sospechas de Maul se confirmaron cuando él y Savage Opress fueron detenidos. Con Maul encarcelado, la Guardia de la Muerte se proclamó líder de Mandalore. Maul sospechó que en la cárcel habría presos políticos que no fuesen leales al gobierno depuesto de Satine, y decidió usar a uno de ellos para sus propios fines. Los dos hermanos Sith salieron de sus celdas y trataron de encontrar un nuevo aliado, y eligieron al ex primer ministro Almed como títere, que había sido encarcelado por Satine por corrupción. Pre-vs Maul Sor. Maul lucha contra Vizsla en un duelo por el liderazgo de la Guardia de la Muerte. Después de escapar de la cárcel, Maul irrumpió en la sala del trono mandaloriano y desafió a Vizsla a un honorable combate a muerte, sabiendo que el ganador conseguiría la lealtad de la Guardia de la Muerte y se convertiría en su nuevo líder. Después de largo y espectacular duelo, Maul venció a Vizsla y lo decapitó con su propia arma, el sable oscuro que los antiguos mandalorianos habían robado a los Jedi. Entonces, Maul reclamó el sable oscuro como propio. Sin embargo, la victoria de Maul dividió a la Guardia de la Muerte en dos, con Bo-Katan y sus fuerzas negándose a jurar su lealtad a Darth Maul. La otra mitad se sometió al dominio de Maul, y Almed fue reinstaurado como primer ministro aunque con Maul poseyendo el verdadero poder en Mandalore. Venganza contra Kenobi. ¿Crees que me conoces? Fui yo el que languideció durante años pensando solo en ti. Solo en este instante. Y ahora, la mejor herramienta de mi venganza, está ante nosotros. No planeaba matarte, pero haré que compartas mi dolor, Kenobi. Maul se prepara para asesinar a Satine Kryze frente a Obi-Wan Kenobi Fuente. Poco después, Maul supo que la duquesa Satine había tratado de escapar de la cárcel y había transmitido una señal de socorro a los Jedi. Conociendo la vieja amistad y la relación de Obi-Wan Kenobi con Satine, Maul pensó que la duquesa podría servir como cebo para atraer a Kenobi y además podía ser la herramienta perfecta para su venganza contra el maestro Jedi. Como Mandalore era técnicamente neutral en las guerras clon, Maul sabía que Kenobi no podría venir a Mandalore enviado por el Consejo Jedi. Por eso, predijo que Kenobi acudiría a rescatar a Satine en solitario. Después, Kenobi logró infiltrarse en la cárcel y liberar a su amiga, de modo que Maul y sus fuerzas mandalorianas persiguieron a ambos de camino a la nave de Obi-Wan, el Crepúsculo.
Los mandalorianos dispararon misiles contra la nave, obligando a Kenobi y a Kryze a abandonar la nave antes de que fuese destruida. Aunque aturdido por el choque, Kenobi reconoció a Maul y Savage Opress y los atacó, pero Maul lo desarmó y ordenó a sus fuerzas que llevaran a Kenobi y a la duquesa hasta su palacio. Obi-Wan Kenobi Satine muere en los brazos de Kenobi, mientras Maul reclama su venganza. En la sala del trono, Maul se burló de Kenobi por no ceder ante el lado oscuro, a la vez que sostenía a Kryze mediante la fuerza. Kenobi dijo a Maul que había estado en su pueblo natal de Dathomir, y expresó su creencia de que no había sido decisión de Maul unirse al lado oscuro, sino más bien la de las hermanas de la noche. Esos comentarios enfurecieron a Maul, que recordó a Kenobi que por su culpa había sufrido durante más de 10 años, y afirmó que ya era hora de que Kenobi compartiera su agonía. En ese momento, Maul activó su sable oscuro y lo clavó en el pecho de la duquesa. Kryze murió en los brazos de Kenobi, antes de que Maul ordenase que Kenobi fuese llevado a la cárcel a sufrir por su pérdida. Kenobi más tarde se escapó con la ayuda de Bo-Katan, quien reveló que era la hermana de la duquesa. Duelo con Darth Sidious. Recuerda la primera y única realidad de los Sith. Solo puede haber dos, y tú ya no eres mi aprendiz. Darth Sidious rechaza la pretensión a Lord Sith de Darth Maul Fuente. Mientras Bo-Katan y sus fuerzas combatían a la Guardia de la Muerte de Maul, Darth Sidious llegó al Palacio Real, habiendo percibido que Maul se hacía más fuerte y se había convertido en un rival. Como Palpatine, Sidious había sabido gracias a Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker que Maul estaba vivo. Cuando llegó Sidious, Maul sintió la presencia de su antiguo maestro y se preparó para enfrentarse a él. Maul afirmó que había tomado Mandalore y había formado un ejército con la esperanza de convertirse en aprendiz de Sidious una vez más, pero el Señor Oscuro no creyó el engaño de Maul y atacó a Maul y a Savage Opress, demostrando su poder superior a través de la fuerza. Sidious New Brothers. Maul y Savage se enfrentan a Darth Sidious en Mandalore. Los tres sacaron sus armas y comenzaron a duelo. Sidious fácilmente tomó ventaja sobre los hermanos, llegando a aturdir a Maul y encarando a Opress en solitario. Maul recuperó el conocimiento justo a tiempo para ver cómo Opress era fatalmente empalado por los sables láser de Sidious y corrió al lado de su hermano. En sus últimos momentos, Opress expresó con pesar que había fallado a Maul. Sidious rió y recordó a Maul que solo podía haber dos Sith, y que él había sido reemplazado. Enfurecido, Maul encendió tanto su propio sable de luz como su sable oscuro, y atacó a su antiguo maestro, pero fue vencido y desarmado después de un breve pero intenso duelo. Maul pidió clemencia, pero Sidious no le hizo caso y lo torturó con rayos de la fuerza. Sin embargo, el anciano Lord Sith reveló que no tenía intención de matar a su antiguo aprendiz. Sidious afirmó que todavía tenía planes para Maul. Que no eran otros que atraer a la madre Talzin para asesinarla, aunque no reveló su plan a Maul. Captura y escape. La guerra que habéis esperado luchar durante todas vuestras vidas ya llega, hermanos. Victoria o muerte. Darth Maul a sus fuerzas de la Guardia de la Muerte Fuente. Tras el duelo en Mandalore, Sidious tomó a Maul como su prisionero y llevó al planeta Stygeon Prime, donde la Confederación de Sistemas Independientes poseía la Aguja, una prisión fortificada en las montañas. Por orden de Almec, la nave de Sidious fue perseguida por las fuerzas de la Guardia de la Muerte de Maul, con la intención de rescatar a su líder cautivo. Cuando estuvo encarcelado, Maul fue sometido a tortura a manos de los Sith, y Sidious recordó a Maul que aún tenía planes para él. Los dos fueron interrumpidos por el conde Dooku, cuya llegada enfureció a Maul. Dooku interrogó a Maul después de hablar con Sidious, con órdenes del Señor Oscuro de averiguar más acerca de la sombra colectiva y los nombres de los socios de Maul. Dooku interrogó a su predecesor, y lo electrocutó en un intento de obtener la información que estaba buscando. Maul, sin embargo, resistió a la tortura y se negó a proporcionar cualquier información. Cuando Dooku se fue, Rook Castigar Saxon, de la Guardia de la Muerte, atacaron la prisión y rescataron a su líder cautivo. Los mandalorianos hicieron un agujero en las paredes de la celda de Maul, y juntos escaparon a bordo de una nave. Sin que Maul y la Guardia de la Muerte lo supieran, los Sith habían dejado escapar a Maul para que éste les condujera sin saberlo hasta la madre Talzin. Grievous contra Maul. Maul lucha contra el general Grievous en Zambar. Maul y la Guardia de la Muerte se reagruparon con la mayor parte de sus fuerzas en Zambar. Tras su llegada, Maul habló con el primer ministro Almec a través de un holograma, y el primer ministro dijo a Maul que su rescate de la prisión era una compensación por cuando Maul había sacado a Almec de la prisión.
Una vez más, al mando de sus fuerzas, Maul reclamó su sable oscuro y prometió a los mandalorianos que la guerra que habían anhelado estaba cerca. Poco después, las fuerzas separatistas bajo el mando del general Grievous atacaron Zambar. Grievous lanzó todas sus fuerzas contra la Guardia de la Muerte, y ambos bandos sufrieron grandes pérdidas. Durante la batalla, Maul destruyó a 4 magnaguardias del general y luego atacó al propio Grievous. A pesar de su evidente poder, Maul pronto se dio cuenta de que no podía ganar y se retiró después de que Grievous le diese una fuerte patada en el pecho. Con la mayor parte de sus fuerzas destruidas, Maul ordenó a sus guerreros escapar. Grievous permitió a Maul que huyera, con la esperanza de que Maul buscaría a la madre Talzin para obtener ayuda. Captura de Dooku y Grievous. Debemos dar por hecho que te ha dejado marchar. Con Sidious nada es lo que parece. Debemos proceder igual. Talzin, a Darth Maul Fuente. Maul speaks to Talzin Smoke. Maul habla con la madre Talzin mientras aparece en una nube de humo. Como predijo Grievous, Maul contactó con la madre Talzin después de salir de Zambar, pidiéndole orientación a través de la fuerza. Talzin se le apareció en una nube de humo y él la informó de su fuga de la prisión y su derrota en Zambar. Talzin intuyó que Sidious esperaba tenderle a una trampa, por lo que ordenó a Maul que fuese a Ord-Mantell, donde el Sol Negro tenía una base de operaciones. Una vez allí, Talzin le ordenó reunir sus fuerzas para otra batalla contra los separatistas, esta vez para traer a Dooku y a Grievous hasta una trampa y capturarlos, lo cual Talzin creía que Sidious no esperaba. Sin embargo, Talzin no iría a Ord-Mantell, puesto que ella era un objetivo de los Lores Sith. Maul llegó a Ord-Mantell y habló con sus aliados de la sombra colectiva, incluyendo a Citon Moj del Sol Negro y a Fife del Sindicato Pique. Maul les informó de que se iba a llevar a cabo una batalla contra los separatistas, que estaban siendo atraídos a Ord-Mantell pensando que podían capturar a Maul. A pesar de algunas reticencias de sus aliados, Maul confiaba en que su plan tendría éxito y podría atrapar a los 2 líderes separatistas. Maul y sus aliados rápidamente comenzaron a planear su ataque contra los separatistas, que incluía atraer al ejército droide hasta un punto específico del territorio controlado por el Sol Negro, por lo que las fuerzas de la sombra colectiva podrían atacarlos. Mientras todos preparaban la batalla, un equipo de Hermanos de la Noche, dirigido por el hermano Viscus, llegó después de haber sido enviado por la madre Talzin para reforzar al ejército de Maul. Cuando Maul saludó a su compañero de los Hermanos de la Noche, los separatistas llegaron a la órbita de Ord-Mantell y comenzaron su ataque, utilizando su flota para bombardear la superficie del planeta. Maul inmediatamente ordenó a sus fuerzas que iniciaran su asalto, mientras que los Hermanos de la Noche esperarían en un centro de mando hasta obtener instrucciones. Maul, por su parte, se dirigió a las naves de guerra mandalorianas, que él y Guardia de la Muerte usarían para asaltar a la flota separatista en órbita. Maul derribando a Grievous. Maul derriba a Grievous tras abordar una nave de mando separatista. Maul llegó a la órbita mientras los separatistas iniciaban el desembarco de sus tropas, así como del conde Dooku en el planeta. Las naves de Maul atacaron la nave de mando del general Grievous, y procedieron a abordarla y abrirse paso hasta su puente. Una vez allí, Maul y la Guardia de la Muerte eliminaron a los droides de combate que defendían al general Cyborg y Maul luego sometió a Grievous y le dio a elegir entre desactivar a sus tropas droides o morir. Grievous desactivó a regañadientes a sus droides y fue tomado bajo custodia. Dooku, a su vez, fue capturado por los Hermanos de la Noche en la superficie de Ord-Mantell. Alianza con Dooku. Obi-Wan Kenobi. Así que es cierto, trabajáis juntos. Darth Maul. Por supuesto. Tan solo nuestro odio hacia vosotros podría ser suficiente para unirnos. Obi-Wan Kenobi y Darth Maul Fuente. Después de la batalla, Maul contactó con la madre Talzin una vez más para informarla de lo que había sucedido en Ord-Mantell. Talzin prometió a Maul que, con Dooku y Grievous bajo su custodia, podrían capturar a Sidious y cumplir su venganza contra él. Maul y sus fuerzas abandonaron entonces Ord-Mantell, dejando poco rastro de que habían estado allí, y se dirigieron a un puesto de avanzada mandaloriano. Maul Dooku Adiesor de At. Maul tienta de Dooku a unirse a él. Desde el puesto de avanzada, Maul contactó con Darth Sidious, y le informó de la captura de Dooku y Grievous. Alegando que ya no necesitaba a ninguno de los dos, Sidious instó a Maul a matarlos, pero el antiguo Lord Sith tenía otros planes. Grievous fue encerrado en una celda, y mientras tanto, Maul tentó a Dooku para que se uniera a él. Ambos habían sido traicionados por Sidious, por lo que Maul sugirieron que él y Dooku podían ser aliados.
Dooku no creía que Sidious pudiera ser derrotado, y afirmó que no creía conveniente aliarse con Maul y la madre Talzin, la última de los cuales, una vez había tratado de matar a Dooku. Talzin apareció usando su magia y contó la historia de cómo ella había sido en una ocasión aliada de Sidious, y cómo ella también fue traicionada por Sidious en cuanto este apartó a su hijo, Maul, de ella. Ni Talzin ni Maul creían con sinceridad que una alianza con Dooku fuese posible, y simplemente quería asegurarse de poder llevar al conde hasta Dathomir. Mientras hablaban, un equipo de asalto de la República dirigido por los Jedi atacó el puesto de avanzada mandaloriano. Los Jedi Obi-Wan Kenobi, Mace Windu, Ayla Secura y Tiplee habían rastreado a la sombra colectiva desde Ord Mantell. Con la vida de ambos en juego, Dooku fingió una alianza con Maul, mientras que Grievous escapó en el caos usando una cápsula de escape. Maul y Dooku hicieron frente a los Jedi en un duelo con sables de luz, que se prolongó hasta que Rookast disparó un pequeño explosivo hacia los Jedi, incapacitándolos y permitiendo a los dos Lores Sith escapar. Caída de la sombra colectiva. Darth Maul. Por fin. El gran impostor llega para rescatar a su peón Darth Sidious. He venido para acabar con esta farsa de una vez por todas. Darth Maul y Darth Sidious Fuente. Después de haber abandonado el puesto de avanzada, Maul y sus seguidores se dirigieron a Dathomir. Durante el camino, Maul fue contactado por Citon Moj y los Piques, que estaban preocupados de que la sed de venganza de Maul estuviese haciendo fracasar los planes de la sombra colectiva. Maul les aseguró que serían recompensados tras la muerte de Sidious, que permitiría que la galaxia pasase a ser controlada por la sombra colectiva. Para garantizar su lealtad, Maul ordenó a Gar Saxon que mantuviera a los Piques y al Sol Negro en contacto con él. Maul también reveló a Dooku que sabía que el conde había estado fingiendo su alianza con él, siguiendo las órdenes de Sidious. Una vez en Dathomir, Maul fue recibido por el hermano Viscus, que sobrevivió a su pelea con Dooku en Ord Mantell. El hermano de la noche dijo a Maul que todo estaba listo para el siguiente paso de su plan, por lo que Dooku fue llevado ante la madre Talzin, que apareció ante ellos en una nube de humo. Talzin desató su magia sobre el Lord Sith, drenando la fuerza viva de Dooku para poder manifestarse físicamente de nuevo. El regreso a la forma física de Talzin requería un sacrificio, y ella había elegido a Dooku para tal fin. Sin embargo, Maul y Talzin fueron interrumpidos, por una explosión y la llegada de Grievous y Sidious. Sidious recordó a su antiguo aprendiz que solo había un plan posible. El de él mismo. Second Battle de Ozatomir.png. Maul lucha contra Grievous mientras Talzin pelea contra Sidious usando el cuerpo de Dooku. La llegada del Señor Oscuro y Grievous desencadenó un duelo de sables de luz, al que Talzin se unió después de tomar el control del cuerpo del conde Dooku. Talzin luchó contra Sidious mientras Maul luchaba contra el general Cyborg. Sidious rápidamente ganó ventaja sobre la bruja de Dathomir y la atacó con rayos de la fuerza. La bruja salió entonces de Dooku y apareció en forma física una vez más. Maul, por su parte, empujó con la fuerza a Grievous lejos de su posición. Cuando Sidious le atacó con rayos de la fuerza, Maul rogó a su madre que le aportara fuerza para ser más potente, pero Talzin le exigió que se retirase mientras mantenía a raya los ataques del Señor Oscuro. La bruja usó sus poderes para alejar a Maul de la refriega y este, fue arrastrado por Rookast y otro guerrero de la Guardia de la Muerte. Mientras huía forzosamente, Maul observó cómo Grievous volvía a entrar en escena y apuñalaba fatalmente a Talzin con sus sables de luz. Maul huyó de Dathomir, que estaba siendo atacado por los separatistas. La sombra colectiva, por su parte, también había sido derrotada por las fuerzas separatistas. A los ojos de Sidious, a pesar de la fuga de Maul, el antiguo Lord Sith había sido eliminado como un rival en la regla de 2 de los Sith. Pérdida de Mandalore. Tras la disolución de la sombra colectiva, Maul y sus fuerzas leales de la Guardia de la Muerte regresaron a Mandalore, donde permanecieron refugiados durante un tiempo. En los días finales de las guerras clon, la República Galáctica envió al planeta una porción del gran ejército de la República liderada por Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker, para arrebatar al Zabrak dathomiriano el control de Mandalore. No obstante, durante el inicio de lo que sería conocido como el sitio de Mandalore, Kenobi y Skywalker fueron reclamados en Coruscant para rescatar al canciller supremo Sheev Palpatine, quien había sido secuestrado por el general Grievous. Por eso, la antigua Padawan Ahsoka Tano permaneció en Mandalore durante meses con las fuerzas de la República bajo su mando, quedando como su lugarteniente el capitán Clon CT-7567, apodado Rex. Durante el sitio, Maul llegó a enfrentarse personalmente con Tano, burlándose de ella mientras luchaban.
Sin embargo, Maul fue atraído por Tano hasta una plaza, donde Rex y el resto de soldados clon le tendieron una trampa, quedando Maul atrapado en un escudo de rayos. Poco después, el canciller Palpatine ejecutó la Orden 66, que obligaba a los soldados clon a ejecutar a todos los Jedi. En la confusión consiguiente, Ahsoka decidió salvar la vida al capitán clon Rex a costa de la huida de Maul. De este modo, Maul perdió el control de Mandalore pero consiguió abandonar el planeta. Por su parte, Rex no obedeció la Orden 66 y se vio obligado a pasar a la clandestinidad, fingiendo su muerte, al igual que Ahsoka. Los tiempos oscuros. Búsqueda en Malachor. Séptima hermana. Así que, los rumores son ciertos. Darth Maul vive. Maul. Antes era Darth, ahora solo Maul. La séptima hermana y Maul Fuente. Twilight of the Apprentice. Maul conoce a Ezra en Malachor. Tras el alzamiento del Imperio Galáctico por parte de Palpatine y Darth Vader, Maul se dirigió al planeta Malachor para tratar de obtener un holocron Sith que le permitiría usar un arma con el poder de destruir cualquier forma de vida. Sin embargo, su nave colisionó en el planeta y fue destruida, de modo que Maul quedó atrapado en él. Además, como eran necesarias dos personas para acceder al holocron, un maestro y un aprendiz, tal como establecía la regla de dos Sith, Maul fue incapaz de conseguir el holocron que buscaba. En el Tresavi, después de un largo tiempo solo en Malachor, Maul se encontró con Ezra Bridger, un Padawan Jedi que formaba parte de la red rebelde y que estaba buscando en Malachor información acerca de los Sith. Consciente del potencial de Ezra, Maul decidió aparentar ser un antiguo usuario de la fuerza cansado por la edad y con buenas intenciones, a pesar de su oscuro pasado. Al ver a Maul, Ezra se puso en guardia contra él, y Maul le preguntó por qué había venido hasta Malachor. Como Ezra no le quiso responder, Maul supuso que Ezra había venido en busca de información. Ezra se hizo llamar Jabba ante Maul, y Maul a su vez se hizo llamar a sí mismo viejo maestro. Cuando Ezra expresó en voz alta sus sospechas de que Maul era un Sith, este respondió que ya no lo era, puesto que los Sith le habían utilizado como un arma, habían matado a su hermano, y le habían separado de su madre. Maul también añadió que sabía dónde estaba el conocimiento que Ezra buscaba, y ambos acordaron trabajar en equipo para acceder al sitio que albergaba la información que Ezra buscaba, y el holocron que Maul ansiaba. Twilight of the Apprentice. Maul y Ezra planean coger un holocron Sith. Después de que Ezra explicase a Maul lo que el Imperio le había hecho a su familia, Maul aprobó los deseos de venganza de Ezra, a los cuales el chico denominó justicia en lugar de venganza. Finalmente, Maul y Ezra llegaron hasta una gran puerta, ubicada en un templo Sith. Maul ordenó a Ezra que la abriera con la fuerza, y le instó a usar su miedo y su ira para ello. Como tras la puerta había un pasillo bloqueado por muchas más puertas iguales a la primera, Maul y Ezra se fueron turnando para irlas abriendo. Tras pasar por las puertas, Maul y Ezra vieron un holocron Sith encima de una plataforma, la cual estaba rodeada por un profundo precipicio. Ezra sugirió a Maul que usase la fuerza para impulsarle hasta el holocron, y Maul aceptó la propuesta del chico. Cuando Ezra hubo obtenido el holocron, la plataforma sobre la que estaba comenzó a elevarse. Entonces, Maul gritó a Ezra que saltase de la plataforma hacia el vacío y confiase en él. Después de pensarlo un instante, Ezra decidió confiar en Maul. El Zabrak correspondió a la confianza de Ezra salvando al chico con la fuerza y llevándolo hasta él. Luego, ambos se confesaron sus verdaderos nombres. Usando el holocron como llave para abrir las puertas que antes habían abierto con la fuerza, Maul y Ezra cruzaron un pasillo y se encontraron con los dos acompañantes de Ezra, el caballero Jedi Kanan Jarrus y Ahsoka Tano, quienes estaban luchando contra 3 inquisidores imperiales. La séptima hermana, el quinto hermano y el octavo hermano. Al ver a Maul, Kanan y Ahsoka advirtieron a Ezra de su peligrosidad, y los inquisidores reaccionaron con satisfacción por tener otra víctima cuya muerte complacería a Darth Vader. Twilight of the Apprentice. Maul, Ahsoka y Kanan se enfrentan juntos a los inquisidores. Para ganar también la confianza de Kanan y Ahsoka, Maul se enfrentó a los 3 inquisidores él solo, obligándolos a huir. A continuación, Maul engañó a los Jedi diciéndoles que si ponían el holocron Sith sobre una gran máquina situada en lo alto del templo Sith de Malachor, esta les revelaría toda la información oculta en el holocron. No obstante, lo que realmente ocurriría al poner el holocron en la máquina, era la activación de un arma letal, que Maul quería usar. Para llegar a lo alto del templo, había 2 ascensores para 2 personas cada uno. Maul intentó subir en un ascensor con Ezra, pero Kanan se lo impidió, y Maul tuvo que subir en el otro ascensor con Ahsoka. Al salir del ascensor, Maul vio que el octavo hermano estaba a punto de matar a Ezra.
Por eso, Maul corrió a enfrentarse al Inquisidor y logró ahuyentarlo. Al encontrar nuevamente dos ascensores para dos personas cada uno, Maul subió esta vez con Ezra en el ascensor. Kanan y Ahsoka tuvieron que dirigirse a otro ascensor situado lejos de Maul y Ezra. Tras salir del segundo ascensor, Maul y Ezra fueron emboscados por la séptima hermana. Aprovechando que la séptima hermana estaba distraída peleando con Ezra, Maul la agarró con la fuerza y comenzó a ahogarla. Entonces, instó a Ezra a matarla con su sable de luz. Como Ezra afirmó que no era capaz de hacerlo, Maul mató personalmente a la séptima hermana a sangre fría sin ningún tipo de remordimiento. A continuación, Maul envió a Ezra a poner el holocrón en la máquina del templo Sig mientras él iba a ayudar a Ahsoka y Kanan, que se estaban enfrentando al quinto hermano y al octavo hermano. Ahsoka's Maul se prepara para enfrentarse a Ahsoka. Tomando provecho de que Ahsoka había destruido el sable de luz del quinto hermano, Maul mató también a ese inquisidor y acto seguido, procedió a atacar al octavo hermano. Como Maul dañó su sable de luz, el octavo hermano decidió huir saltando por un acantilado, y usando su sable de luz como un helicóptero para no caer al vacío. No obstante, como su sable estaba dañado por Maul, este explotó mientras el octavo hermano volaba por el acantilado, de modo que el inquisidor cayó al vacío. De este modo, Maul asesinó a los 3 inquisidores del Imperio presentes en Malajor. Luego, sin previo aviso, Maul atacó a Kanan, golpeando a sus ojos con su sable de luz, y dejándolo ciego. Entonces, Ahsoka se interpuso entre ambos y se dispuso a luchar contra Maul. Maul gritó que Ezra iba a convertirse en su aprendiz, y que el holocrón que Ezra estaba poniendo en la máquina iba a activar una poderosa arma que sería suya. A continuación, Maul y Ahsoka pelearon durante un tiempo hasta que Kanan se recuperó de su aturdimiento, y aunque estaba ciego, instó a Ahsoka a ir a ayudar a Ezra mientras él mismo se enfrentaba a Maul. Ahsoka obedeció y Maul se quedó a solas con Kanan. Maul se abalanzó sobre Kanan, y este, aprovechando la impulsividad de Maul, logró empujarlo hasta el acantilado cercano a ellos, de modo que Maul cayó por él. A pesar de todo, Maul sobrevivió a la caída y tras la destrucción del arma que pretendía usar y la llegada al lugar de Darth Vader, robó una de las naves de los Inquisidores y abandonó Malajor. Así Maul consiguió salir del planeta tras varios años atrapado en él. Descubriendo a Kenobi Ezra Bridger. Maul, tú me traicionaste. Maul. No, traicioné a tus amigos. Pero habría permanecido leal a ti. Maul manifiesta a Ezra su lealtad a él por el deseo de convertirlo en su aprendiz fuente de Holocron Fate 15. Maul usa la sonda mental sobre Hera para obtener información. En el 2 Abi, Maul consiguió localizar a un Corvette a cabeza de martillo de la red rebelde y lo abordó, matando a todos aquellos que se encontraban en su interior. Entonces, desde el crucero, Maul entró en el espíritu y capturó a Hera Syndulla, Sabine Wren y Gareth Borrelios, a quienes identificó como amigos de Ezra Bridger y Kanan Jarrus. En cuanto Bridger y Jarrus se enteraron de lo ocurrido, intentaron contactar mediante un holograma con Hera, solo para ser respondidos por Maul. Al ver a Maul, Ezra le reprochó que le hubiera traicionado en Malajor. Maul contestó que él había traicionado a los amigos de Ezra, pero que en ningún momento había traicionado al propio Ezra. Cuando Kanan le preguntó qué quería, Maul le exigió recuperar al holocrón Sith que había encontrado en Malajor. Como Kanan respondió que no tenían el holocrón, Maul amenazó con matar a sus prisioneros. Entonces, Ezra aclaró que tenían el holocrón escondido y solo tenían que ir a buscarlo. Kanan prometió dar el holocrón Sith a Maul si él no asesinaba a los demás rebeldes, y Maul aceptó, exigiendo que Kanan también llevara ante él el holocrón Jedi que poseía. Tras apagarse la comunicación entre Maul y los Jedi, el Zabrak se dio cuenta de que Sabine era mandaloriana, por lo que le dijo que ella debía confiar en él, puesto que hacía años, él había gobernado Mandalore. Sabine, sin embargo, se negó a colaborar con Maul. Entonces, Maul le exigió a Hera que le enseñara el espíritu, y la Twi'lek se vio obligada a obedecer. Al llegar a la habitación de Kanan, Maul usó la sonda mental sobre Hera y averiguó el verdadero nombre de Kanan, Caleb Dume, y descubrió cómo Ezra se unió a los rebeldes de Lothal, así como el paradero del holocrón de Kanan, que estaba escondido en esa misma estancia. Con el holocrón de Kanan en sus manos, Maul dejó a Hera junto al resto de prisioneros y pasó el tiempo intentando abrirlo. No obstante, el holocrón de Kanan solo podía ser abierto por los Jedi, y Maul no pudo acceder a su información. De Holocron Fate. Maul se enfrenta a los rebeldes de Lothal. Pasado un tiempo, Maul se dio cuenta de que Hera, Sabine, Zeb y C-1-10 se habían liberado de sus ataduras y estaban escondidos en algún lugar del espíritu.
Por eso, Maul salió en su búsqueda, durante la cual los rebeldes magnetizaron sus piernas al techo del espíritu y aprovecharon para atacarle. Desviando los disparos de sus enemigos, Maul consiguió desmagnetizarse del techo, y en poco tiempo logró reducir de nuevo a todos los rebeldes. En cuanto los tuvo atados de nuevo, Maul prometió que los mataría en el momento en el que adquiriese el holocrón Sith que necesitaba. Maul aterrizó al espíritu en un antiguo puesto de avanzada mandaloriano, en el que esperó la llegada de Kanan y Ezra con su ansiado holocrón Sith. Al cabo de un rato, los Jedi llegaron al puesto de avanzada. Maul ordenó a Ezra que fuese al centro de mando de la instalación y le esperase, o de lo contrario mataría a sus amigos. Ezra obedeció y Maul aprovechó que estaba a solas con Kanan para aprovechar su ceguera y lanzarlo al espacio. Pensando que Kanan moriría ahogado en el espacio, Maul partió a reunirse con Ezra y ordenó a los droides bajo su mando que ejecutaran a los rebeldes que tenía cautivos. Sin embargo, Kanan consiguió regresar al puesto de avanzada y liberó a los rebeldes antes de que pudieran ser asesinados. Al reunirse con Ezra, Maul puso en marcha su plan de unir los holocrones Sith y Jedi, lo cual le permitiría saber la respuesta a cualquier pregunta que plantease. Mientras que Ezra quería saber cómo destruir a los Sith, Maul solo ansiaba encontrar esperanza en los holocrones. Cuando estaban uniendo los holocrones, llegaron al lugar Kanan y los otros rebeldes. Gracias a los holocrones, Maul fue capaz de descubrir que Obi-Wan Kenobi todavía seguía vivo, escondido en el planeta Tatooine. Al saber que Kenobi seguía vivo, en contra de lo que él había pensado hasta el momento, Maul se enfureció cada vez más. The Holocrons of Fate Episode Guide. Maul combina dos holocrones, descubriendo que Obi-Wan Kenobi sigue vivo. Finalmente, la unión de los dos holocrones generó una explosión, cuya onda expansiva golpeó a Maul y a los rebeldes. Poniéndose en pie de inmediato, Maul ignoró a los rebeldes y se dirigió a su nave, murmurando una y otra vez que Obi-Wan seguía con vida. Entonces, Maul abandonó el puesto de avanzada con un conocimiento que él no había esperado poseer. Los rebeldes, por otra parte, recuperaron los dos holocrones, y aunque Ezra había visto casi lo mismo que Maul gracias a los holocrones, no supo interpretar lo que acababa de ver, afirmando que solo recordaba haber visto varios planetas, entre ellos uno con dos soles. Localizando a Kenobi, por supuesto. Termina donde empezó. En un planeta desierto con soles gemelos. Maul, tras saber dónde se esconde Kenobi Fuente. A pesar de haber descubierto que Obi-Wan Kenobi seguía vivo, Maul no sabía en qué lugar se encontraba el maestro Jedi. Consciente de que Ezra Bridger había visto el planeta en el que se escondía Kenobi, Maul aprovechó que había descubierto la existencia de una base rebelde en Actollón como consecuencia de haber unido temporalmente su mente a la de Ezra. Así pues, Maul viajó a Actollón para buscar a Ezra. Allí, hizo que el chico padeciera visiones en las que aparecía él constantemente, provocando que perdiese el conocimiento. Cuando Ezra y Kanan Jarrus acudieron a Bendu para pedir consejo, Maul se acercó a ambos y amenazó con activar un dispositivo que alertaría al Imperio Galáctico de la presencia rebelde en Actollón, si alguno de los dos osaba contradecirle. Maul muestra a Ezra el sable oscuro, que arrebató a Pre-Vizsla durante las guerras clon. Maul dijo a Ezra que deseaba unir sus mentes de nuevo, para averiguar lo que Ezra había visto cuando experimentó sus visiones tras unir dos holocrones. Aunque Maul iba a permitir que Ezra averiguase también lo que él había visto en sus visiones, el antiguo Sith tuvo que recurrir a la amenaza para llevar a Ezra hasta Dathomir. Allí, Maul habló a Ezra de las Hermanas de la Noche, su antigua familia, quienes antiguamente habían habitado Dathomir y que habían sido exterminadas durante las guerras clon. Antes de entrar en la fortaleza de las Hermanas de la Noche, Maul habló de sus intenciones de realizar un ritual mágico de las Hermanas de la Noche para unir de nuevo su mente a la de Ezra, motivo por el cual había traído al chico hasta Dathomir. Dentro de la fortaleza, Maul mostró a Ezra objetos de la época en la que él había ostentado poder, como por ejemplo un sable oscuro o un retrato de la difunta duquesa mandaloriana Satine Kryze. A pesar de ello, no permitió que Ezra tocase ninguno de sus preciados objetos. Luego, tras elaborar una poción que se bebieron tanto él como Ezra, la mente de Maul se unió a la del Padawan y así Maul pudo saber que Obi-Wan Kenobi se encontraba escondido en Tatooine, un planeta que Ezra era incapaz de identificar. A su vez, Ezra también descubrió que Kenobi aún seguía vivo y que de algún modo, él formaba parte del modo de destruir a los Sith. No obstante, pronto aparecieron los espíritus de dos Hermanas de la Noche, que ansiaban poseer dos cuerpos como pago por el ritual hecho por Maul. Maul advirtió a Ezra de que no se dejase tocar por los espíritus, y de pronto llegaron al lugar Kanan y Sabine Wren, quienes habían seguido el rastro de Ezra.
Ambos quedaron poseídos por las Hermanas de la Noche, y tras un breve enfrentamiento con ellos, Maul y Ezra huyeron lejos de la fortaleza de las Hermanas de la Noche, donde se encontraba el altar que era la fuente de poder de los espíritus. Lejos de la fortaleza, los espíritus no podían acercarse. En ese lugar, Maul intentó convencer a Ezra para que abandonase a sus amigos y se uniera definitivamente a él. Visions and Voices 17. Maul y Ezra hacen frente a Kanan y Sabine, poseídos por los espíritus de las Hermanas de la Noche. Además, Maul reveló que no solo ansiaba encontrar un aprendiz en Ezra, sino también a un hermano, alguien que pudiera ocupar el lugar que Savage Opress había tenido en su vida. Ezra afirmó que nunca se uniría a Maul, y que su única intención era rescatar a sus amigos. Enfurecido, Maul reprochó a Ezra que fuese incapaz de deshacerse de sus apegos y decidió marcharse de Dathomir, no sin antes decir a Ezra que le había decepcionado. Momentos más tarde, Ezra consiguió salvar a Kanan y Sabine, a quienes reveló la supervivencia de Kenobi. Por otra parte, Sabine se llevó el sable oscuro, antaño perteneciente a Pre Vizsla, líder de la casa Vizsla de la cual formaba parte Sabine, quien había sido asesinado por Maul durante las guerras clon. Enfrentamiento final. Él nos vengará. Las últimas palabras de Maul a Obi-Wan Kenobi, haciendo referencia a Luke Skywalker fuente. Pasado un tiempo, Maul se dirigió al planeta Tatooine en busca de su antiguo rival, Obi-Wan Kenobi. Mientras intentaba localizar a Obi-Wan en el ardiente desierto del planeta, Maul pronto se dio cuenta de que se encontraba perdido y se arrodilló en la arena, gritando el nombre de Kenobi. A continuación, Maul reflexionó acerca de su destino y se preguntó si su vida terminaría en ese desierto abrumador, sin haber cumplido su objetivo. Encontrando un nuevo sentimiento de autodeterminación, Maul perseveró y prosiguió su búsqueda de Kenobi. Sabiendo que no podría encontrar a su antiguo enemigo por su cuenta, el Zabrak planeó sacarlo al descubierto, y usando un fragmento de Holocron Sith que conservaba, Maul atrajo a Tatooine y a Ezra Bridger. Twin Suns 12. Maul se enfrenta por última vez a Obi-Wan Kenobi en Tatooine. Bridger, inspirado por una visión enviada por Maul, acudió a Tatooine para evitar que el antiguo Lord Sith asesinase a Kenobi. El Padawan también esperaba reclutar al viejo maestro Jedi para la Alianza para restaurar la República. Aterrizando por la noche en un cañón, Ezra descubrió un fragmento de holocron que Maul había dejado en el suelo como cebo. Deduciendo que todo era una trampa, Bridger y su droide astromecánico C-1-10P fueron emboscados por bandidos Tusken, quienes intentaron matar a Ezra. Aunque los Tusken fracasaron en su intento de asesinar a Ezra, consiguieron destruir su nave. El chico fue noqueado por la explosión de la nave, y momentos después, Maul mató a todos los Tusken y se marchó, dejando aparentemente a Ezra solo. Buscando el modo de abandonar Tatooine, Ezra y C-1-10P se alejaron de los restos de su nave, debatiendo si era mejor avanzar por los cañones del lugar o a través del extenso desierto. En una aparición, Maul se apareció ante Ezra y le convenció para atravesar el desierto. Sin embargo, el Jedi y el droide quedaron atrapados en una tormenta de arena, de modo que C-1-10P perdió su energía y Ezra acabó inconsciente. Poco después, Ezra y C-1-10P fueron descubiertos por Kenobi, quien acudió montado en un Dewback. Encendiendo una pequeña hoguera, Kenobi recargó a C-1-10P con un generador de energía portátil y curó las heridas de Bridger. Cuando Ezra despertó, Kenobi le dijo que creía que Maul había manipulado al chico que lo guiase hasta él. En ese momento, Maul llegó al campamento improvisado de Kenobi para vengarse de su antiguo rival. Bridger quiso enfrentarse a Maul, pero Kenobi respondió que debía hacer frente a esa vieja herida que representaba a Maul él solo. Tras la marcha de Ezra y C-1-10P, Maul se mofó de las condiciones en las que vivía Kenobi y se planteó la posibilidad de dejar a Obi-Wan amargado en la miseria. Luego, el datomiriano se preguntó qué hacía Kenobi en un planeta tan remoto, y dedujo que el maestro Jedi estaba protegiendo a alguien, quien no era otro que Luke Skywalker. Twin Suns 24. Maul muere en brazos de Kenobi. Dándose cuenta de que Maul debía morir para asegurarse de que el joven Skywalker siguiera a salvo, Kenobi encendió su sable de luz y se preparó para el combate. Maul también activó su sable de luz y los dos enemigos se miraron fijamente. Kenobi, pronto pasó de la posición inicial del Soresu a la posición inicial del Ataru. Reconociendo la posición inicial de Kenobi como la del difunto Qui-Gon Jinn, Maul avanzó hacia Kenobi pensando que podría derrotarlo tal como había hecho con Jinn en Naboo. Sin embargo, Kenobi bloqueó los ataques de Maul, y se anticipó a un golpe dirigido hacia su cara por el Zabrak con la empuñadura de su sable, un movimiento con el que Maul había asesinado a Jinn en presencia de Obi-Wan 30 años antes.
De este modo, Kenobi partió en dos el sable de Maul, hiriendo al mismo tiempo con extrema gravedad al Zabrak a través del pecho. Un sorprendido Maul cayó al suelo, siendo sujetado por Kenobi. Con su último aliento, Maul preguntó a Kenobi si la persona a la que estaba protegiendo era el elegido. Obi-Wan confirmó que la suposición de Maul era cierta. Maul pareció sentirse en paz con su muerte y afirmó que Luke Skywalker vengaría tanto a Maul como a Kenobi. De ese modo, Maul murió. Como gesto final de respeto, Obi-Wan cerró los ojos del Zabrak caído. Legado. ¿Sentís eso? Siento, frío. Leía Organa siente restos del poder del lado oscuro de Maul Fuente. 4 años después de la batalla de Yavin, el Imperio Galáctico al que Palpatine dedicó su vida, fue derrocado por la Alianza para restaurar la República y el último caballero Jedi de la galaxia. Luke Skywalker, el hijo de Anakin Skywalker y Padmé Amidala. La hermana gemela de Luke, la princesa Leia Organa, viajó a Naboo, donde en el hangar del Palacio Real de Te, en el que Maul se batió en duelo con Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi 3 décadas antes, sintió a través de la fuerza restos del poder del lado oscuro de Maul, lo cual le provocó una sensación física de frío. Personalidad y rasgos. Tal vez tú me hayas olvidado, pero yo jamás te olvidaré. No imaginas lo que fui capaz de hacer para mantenerme con vida, impulsado por mi singular odio hacia ti. Darth Maul a Obi-Wan Kenobi en Raidonia Fuente. La vida y motivaciones de Darth Maul se basaban en torno a la venganza. Como aprendiz Sith, Maul buscó venganza contra los Jedi por su triunfo sobre los Sith, y quiso devolver a los Sith el poder sobre la galaxia. Después de su exilio y la restauración de su mente, Maul se declaró a sí mismo y a Savage Opress como los verdaderos señores de los Sith. Y se centró en vengarse de Obi-Wan Kenobi, después de que el Jedi lo hubiera derrotado y lo obligado a exiliarse después de luchar contra él en Naboo. Maul sentía un vacío por la pérdida de su poder, habiendo conocido la futura existencia de las guerras clon e intentado ser parte de ellas, solo para enterarse de que los Sith habían proseguido con su plan sin él. Maul estaba, por tanto, dispuesto a hacer un gran esfuerzo para lograr su venganza, incluyendo la matanza de civiles y empujando a Mandalore a una guerra civil para obtener el poder y atraer a Kenobi hacia él. Durante su exilio, la mente de Maul se hizo añicos. Se obsesionó con la venganza, alimentado y mantenido vivo solamente por su odio hacia Kenobi, y perdió su cordura y muchos recuerdos. Su agresividad y miedo se incrementaron en su demente condición, por lo que Maul atacó a Opress cuando se encontró por primera vez con su hermano en Loto Menor. Fue necesaria la magia de la madre Talzin para restaurar su mente, llevándolo a la claridad de nuevo y al mismo tiempo conservando su deseo de buscar venganza contra los que le habían hecho daño. Las ansias de Maul le hicieron anhelar dominio sobre los Sith y la galaxia, aunque reconoció que no poseía el poder necesario para enfrentarse a Darth Sidious. Maul temía a su antiguo maestro, y cuando Sidious fue a buscarlo en Mandalore, Maul pidió clemencia después de que Sidious le superase en un duelo con sables de luz. Después de la descarga eléctrica a la que Sidious le sometió en Mandalore, Maul dijo más adelante a la Guardia de la Muerte que él se había vuelto indiferente al dolor. Sin embargo, Maul no carecía totalmente de sentimientos, puesto que sentía gran preocupación por el bienestar de su hermano, Savage Opress. A pesar de que no siempre se llevaban bien, ambos realmente se preocupaban el uno por el otro. Cuando Opress fue asesinado por Sidious, Maul lloró brevemente su pérdida antes de entrar en cólera y tratar de vengarlo. Maul también tenía una buena relación con su madre, la bruja de Dathomir Talzin, y era extremadamente leal a ella, así como recíproco a su amor y afecto hacia él. Incluso cuando estaba acorralado por Sidious y sus subordinados, se negó a dejarla atrás y quedó devastado por su muerte. Muchos años después, Maul aún tenía un rencor muy amargo contra Sidious y todos los que le sirvieron, por haberle arrebatado todo lo que le importaba.